Estamos de regreso en Evas Urbanas, llegando a Vida Consciente con Nadia Abado, coach de vida y además instructora de yoga. Hola, Nadia. Hola, Cris. Feliz de estar un jueves más compartiendo con todos ustedes temas del alma. Temas del alma para aprender a ser mejores como personas. Personas, seres humanos y seres espirituales. Recordar que somos seres espirituales. Ante todo, siempre me estoy acordando de vos cuando estoy tratando de meditar, cuando estoy tratando de tener el contacto con el espíritu. Así es. Porque eso también se busca, ¿verdad? Se busca, es conectarte con vos misma. Finalmente somos seres espirituales. El día que dejas este mundo, tu espíritu está ahí, tu alma es eterna. Rompiendo el hábito de pensar demasiado. ¿Cómo podemos hacer los seres humanos? Bueno, habrán algunos que no piensan demasiado y habrán otros, y me incluyo, que pensamos, como diría nuestra querida Vivian, en demasiada. La mayoría de la gente piensa y piensa. Que qué dije, que sí porque me dijo esto, que si le hubiera dicho lo otro y qué voy a hacer. Entonces estás en el pasado, en la conversación, en el pleito, en lo que te quedaste, o estás en el futuro. Y si no sé, y si pasa esto, y si viene el terremoto y las elecciones, y entonces estás en ese burum bum bum que tenés a la mente, como dice Santa Teresa, la loca de la casa. Piensa, piensa, piensa. Y esto es una cuestión recurrente en todas las personas. ¿Qué pasa? El pensamiento genera estrés. El pensamiento genera preocupación, genera miedo, genera ansiedad. Entonces, el pensar mucho, si de manera negativa, te cambia tu estado de ánimo, te distorsiona la visión de la realidad. ¿Y qué pasa cuando pensás demasiado de manera negativa? Corres el riesgo de que lo que estés pensando llegues a creer que es una realidad. Por ejemplo, no, es que la cristiana es una mujer así, así, cosas negativas. Y vos llegás y te convences de que eso es así. Y cada pensamiento es una visión distorsionada de tu mente. Entonces, el problema de pensar mucho de manera negativa es llegar a creer que lo que estás pensando es una verdad. Conversando con la tanatóloga y psicóloga Ligia Juven, ella nos comentaba en estas reflexiones que solemos hacer en los jueves de Vida Consciente, y nos comentaba, así como uno piensa, uno siente. Así como uno siente, uno es. Así y yo digo, es. pero es que, y hay una frase, y es verídica, ¿somos lo que pensamos? Mira, lo que sucede es que cuando vos pensás, primero viene el pensamiento, después viene la emoción y después viene la actuación. Entonces, si vos estás pensando de algo con miedo o con negatividad, vas a traer esa emoción. Entonces, tal vez yo estoy pensando, ay, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a pasar esto, no me va a salir lo otro. Entonces, ¿qué estás atrayendo? Una emoción de miedo, de inseguridad, y después vas a actuar conforme a esa emoción. Entonces, ya vas a actuar de manera insegura, de manera desconfiada. Entonces, lo primero es el pensamiento. Si vos querés alcanzar actuaciones de manera positiva, tenés que tener pensamientos positivos. Es una cadena. El pensamiento positivo lleva a una emoción positiva y lleva a una actuación positiva. Entonces, la cadena es inicio pensando. Yo no diría que somos lo que pensamos. Somos más que nuestros pensamientos, y para trabajar el tema de los pensamientos es importante desidentificarnos de nuestros pensamientos. O sea, yo puedo decir, esta soy yo y este es mi pensamiento loco y recurrente. Porque si vos te identificás con tu pensamiento loco y recurrente, vas a decir, soy una loca, psicópata. ¿Ya sabes? Exactamente. Entonces, sí. tal vez estás en un estado en tu vida en donde hay muchos factores externos que te están condicionando a pensar de esa manera, pero no sos vos esa. Tu esencia es de paz, tu esencia es de serenidad, ¿me entiendes? Entonces, eso nos condiciona. Incluso a veces porque, no sé si te pasa de repente que uno cuando está procurando quitarse ciertos pensamientos es cuando más se le atropellan en la mente y te vienen en contra la vía. Es interesante, pero por ejemplo, cuando uno se pone en el ejercicio de hacer una introspección, de tener espacios de reflexión, de procurarse a uno mismo. ¿Para qué? Para que podamos evolucionar y ser mejores. Entonces, creo que, digamos, vos como una instructora de yoga que has aprendido el dominio del cuerpo, que eso es bastante difícil, digamos, porque todos los humanos tenemos, digamos, nuestra zona de confort, y lo más fácil es no hacer nada. Exacto. Y dominar nuestros pensamientos es una de las técnicas, digamos, que
que me gustaría que nos compartieras cómo uno puede irse, digamos, dotando de aprender a meditar o a callar la mente. Sí, mira, una de las cosas más efectivas, básicas y fáciles es la respiración. Si estás como pensando mucho y eso te está generando preocupación, ansiedad, miedo, sentate en un lugar tranquilo, en un lugar silencioso, te separas del ruido, del burum bum bum y puedes hacer ejercicios de respiración. De eso hay muchísimos, yógicos, no yógicos. Lo importante es inhalar y exhalar por la nariz de manera lenta, profunda y pausada. Y puedes hacer inhalo profundo hasta llenar mis pulmones y exhalo profundo hasta vaciarlos. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Y por ejemplo, hay que inhalar con la nariz. Algunas veces te piden que cerres la boca y entonces aspirás o respirás, inhalás, digamos, y exhalás por la nariz. ¿Cómo sería, digamos, lo adecuado? ¿Sacar el aire por la boca o por la nariz? Por la nariz. Eso siempre lo digo en mis clases de yoga. ¿Qué pasa? El aparato respiratorio inicia en la nariz. El aparato digestivo inicia en la boca. La boca es para comer, la nariz es para respirar. O sea, inhalar y exhalar. ¿Qué pasa? Las dos fosas nasales tienen unos vellos. Esos vellos capilares lo que hacen es purificar el aire que va a los pulmones. En la lengua ningún aire se purifica. Entonces, la respiración correcta es por la nariz. Sin embargo, hay respiraciones, por ejemplo, para los partos, el jadeo ocupa boca. En yoga hay algunas respiraciones que ocupan boca, pero digamos que en general lo adecuado es la nariz. Y parece mentira porque todos respiramos, obviamente, sin embargo, el aprender a respirar bien y sobre todo el aprender a tener la conciencia de respirar. Esto lo hemos abordado en otras oportunidades con profesoras de yoga y está el Ashtanga que tiene mucho que ver, digamos, con esto de que uno dice, a ver, ¿cómo me van a enseñar técnicas de respiración? Piensa uno porque obviamente siempre estamos respirando, pero si nos percatamos ahorita este ejercicio y uno se pone, a ver, a prestarle atención, a la respiración, cerrar los ojos, ir inhalando lentamente, uno mismo va sintiendo algo que es como mágico, que te va relajando. Exacto, entonces hablando del tema de los pensamientos, lo que sucede es un proceso biofísico, bioquímico en tu cuerpo. El cuerpo se empieza a relajar y la mente como que de alguna manera se empieza a apagar o aquella turbulencia. Yo siempre pongo el ejemplo de un vaso con pinolillo, paca, está todo chacualatoso y entonces ya después todo baja y el agua se vuelve más clara. Ya, tal vez hay cosas que quedan profundos, pero por lo menos en el momento la respiración te va a ayudar a aquietar esos pensamientos. Y hay también digamos, algo que uno suele escuchar y es de no preocuparse, sino ocuparse. Exacto. Esa es otra de las técnicas, o sea, hacer actividades que te provoquen emociones positivas. Si andas, digamos, con un problema en tu cabeza, que me gusta llamarle oportunidades para crecer. Andas con una oportunidad para crecer, un desafío, andas con una situación económica precaria o algo, entonces, como estás pensando mucho en eso, va a ocupar tu mente en algo positivo para poder contrarrestar el antídoto a la preocupación, cosas que te vayan a llenar, que te vayan a sentir bien. Y otra de las cosas, este es un tema muy profundo y no podemos, por razones de tiempo, entrar, pero otra de las cosas que nos puede ayudar a quietar los pensamientos es el silencio, que también puede ser la meditación. Estás en silencio en tu casa, en algún lugar, en tu misma oficina para quietarte, cerrás los ojos y empezás a inhalar, exhalar y puedes ir contando la respiración. O inclusive puedes repetir palabras, puedes decir Dios, Dios o paz, paz. Y eso te ayuda a bajar. ¿Qué pasa? Hicieron unos científicos una investigación en donde le colocaron a las personas unos electrodos, hicieron un electrocefalograma, colocaron los electrodos en el cerebro para monitorear el cerebro antes, durante y después de la meditación. Y notaron que la persona, vos sabes el monitor cardíaco que vemos en los hospitales, entonces lo mismo es con el cerebro tiene ondas. Entonces notaban que las ondas antes eran pronunciadas, durante la meditación se iban modulando más despacio. Y al final de la meditación, el cerebro lleva una onda súper más suave, que son las ondas de relajación profundo que uno experimenta cuando está dormido profundamente, ese sueñito de las 2, 3 de la mañana.
Entonces lo pudieron descubrir científicamente, que la meditación aquieta la mente y aquieta los pensamientos y toda esta loquera de pensar demasiado. Y es algo terapéutico, ¿verdad? No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con otra cosa más que la terapia de aquietarnos. En alguna oportunidad he compartido esto que leí en un libro y que me encantó, porque yo digo, qué interesante este planteamiento que hace el autor Robin Sharma, que es de las lecciones de vida del monje que vendió su Ferrari, y decía en este libro que como el 80% de los pensamientos redundan en lo mismo, entonces es un desperdicio, y él ponía una propuesta que era, hace un paréntesis para las preocupaciones. Entonces usted ocupe 1 hora del día a preocuparse, el resto ya lo tiene libre. Entonces, qué interesante esta, digamos, propuesta, porque es cierto que a veces andamos redundando exactamente en lo mismo. ¿Qué logramos? Nada. Nada. Otra cosa que se puede hacer es que cuando tenés el pensamiento recurrente, andás con el mismo, ¿verdad? El mismo problemita, la misma preocupación, de manera consciente afirmás y decís suelto y dejo ir, suelto y dejo ir, y lo estás de manera consciente soltando y dejando ir. De hacerlo de tanta práctica, se va a ir. Y hablando de lo que estabas diciendo, de las preocupaciones, 1 hora nos dedicamos a preocuparnos, hace una lista de todo lo que has pensado como una preocupación. Y te vas a dar cuenta que el 99% de esa lista no sucedió. Eso es claro. Interesante, pero al mismo tiempo, cuando redundamos demasiado o cuando le ponemos el ahínco a esos pensamientos, a esas situaciones, es como la teoría del punto negro. Al estar tan ensimismados con esos pensamientos, lo vemos más grande. Entonces hay que alejarse para que de alguna manera alejarse con esto es como diciendo en la meditación, en la provocación del silencio y la soledad de alguna manera ayuda también para que uno vaya quitándose basura del cerebro, porque ese tipo de digamos, bueno, yo creo que sí, es basura, lo que no nos sirve, lo que no nos hace mejores como personas, cuando estamos pensando mal de otros seres humanos, eso no nos ayuda en nada. Nada, no enferma. No enferma. Pensar, estresarnos, preocuparnos, no enferma. Migraña, problemas estomacales, problemas en la piel, todo tipo de problemas, inclusive la muerte. Infarto. Y en una próxima ocasión me gustaría que conversáramos un poco más alrededor de cómo afecta, sin lugar a duda, esos pensamientos negativos, el resentimiento, el estar enojado, el no perdonar, etcétera, etcétera, en nuestra salud 100%. Totalmente comprobado. Vamos a abordarlo, claro que sí. Muchísimas gracias, Nadia, por venir a compartirnos un poquito de estos temas de reflexión que a todos nos hacen bien a esta hora de la noche. Así es, gracias a todos ustedes. Todos los temas también están en www.nadiabado.com, desde donde Nadia comparte sus reflexiones y también sus consejos también, que son tan valiosos para que nos dotemos un poco de esa meditación y esa paz que todos requerimos. Hemos llegado al final y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Buenas noches.